Saludos a todos, soy Antoni Casasempere y voy a ser el ponente de esta sesión sobre revisiones bibliográficas con MassQDA. Espero que se vea bien la pantalla y que me podáis escuchar perfectamente. Muchas gracias. Bien, el objeto de este taller es ver cómo en los minutos que tenemos comunicaros lo interesante que es la propuesta de MassQDA para hacer análisis sistemáticos de la literatura, análisis documental bibliográfico, analizar gran cantidad de documentos, sean legales, sean históricos, sean bibliográficos, cualquier tipo de material con esta propuesta que a mí me parece muy interesante y voy a intentar trasladárosla. Yo creo que con esta propuesta podemos obtener lo mejor y hacerlo eficientemente, rápido y con calidad. Bien. Para la propuesta tengo nueve fases, 9 etapas. Parece mucha letra para una diapositiva, ¿de acuerdo? Pero son 9 etapas que se pueden seguir para hacer este análisis bibliográfico y aprovecharnos de las ventajas automáticas que tiene el programa, los automatismos, las herramientas que hacen cosas por nosotros y ser más eficientes con este proceso bibliográfico. Bien, en primer lugar, desarrollar un buen propósito siempre es interesante, realizar las búsquedas basadas en los conceptos de ese propósito, importar los resultados a un gestor bibliográfico como Zotero o Mendeley, exportar en formato RIS desde Mendeley, por ejemplo, a MassQDA, analizar y evaluar los resúmenes de los documentos que hemos importado y luego explorar con diferentes recursos automáticos estos documentos, ¿de acuerdo? Sería el paso 6. Y luego podemos describir las propiedades y atributos de esos documentos, ver sus características, mediante el uso de combinaciones de palabras o con la codificación manual dentro del mismo proyecto de MassQDA. Utilizaremos la herramienta de categorización de paráfrasis para ordenar todas las paráfrasis que hayamos ido escribiendo, parafraseando a los diferentes autores y autoras. Y finalmente integraremos el resultado en el informe final de las conclusiones, en un artículo académico, en un marco conceptual, etcétera, etcétera. Esa es la propuesta que vamos a recorrer estas 9 etapas y, dependiendo del tiempo que tengamos, practicar con el programa. Bien, en primer lugar, desarrollar un buen propósito es fundamental. Un propósito es una frase que engloba toda la investigación. Los participantes, los conceptos, la metodología, toda la información que tenemos disponible, ¿de acuerdo? Y están dentro, implícitos, esos conceptos, ¿de acuerdo? Es la primera aproximación a la literatura de un proyecto de investigación y nos ayuda a delimitar en qué punto han dejado de generar conocimiento otros investigadores y a partir del punto en el que nosotras y nosotros vamos a empezar a generar conocimiento. Realizaremos las búsquedas en los repositorios habituales, pues realizaremos en base a esos conceptos implícitos en el propósito. Yo lo que hago es subrayarlo, lo resalto, esos conceptos, ¿de acuerdo? Hemos puesto un ejemplo y luego me creo una tabla para organizar la relevancia de los documentos que voy a recuperar, dependiendo si coinciden o no coinciden con esos conceptos que tenemos integrados, ¿de acuerdo? La idea sería recuperar información organizada por la relevancia que va a tener para el objetivo de nuestra investigación. Por tanto, saldríamos, si estamos en educación, pues saldríamos a revistas especializadas, en ERIC, si estamos en medicina, pues en Medline, en cualquier base de datos de repositorios de medicina, pues dependiendo del campo en el que nos movamos, vamos a tener unos sitios donde buscar específicos, siempre siguiendo este planteamiento. Bien, cuando vamos recogiendo los documentos, lo que hacemos es organizarlos, vamos descargándolos o vamos integrándolos en nuestro gestor bibliográfico y hay que elegir uno solamente, cada persona que elija el que prefiera. Yo utilizo Mendeley
es el que he puesto, pero bueno, cualquier otro sirve. MassQDA puede manejarse con gran cantidad de gestores, sobre todo porque el formato que tenemos de intercambio es el formato RIS. El formato RIS es el que nos va a permitir exportar desde el gestor a MassQDA. Entonces, vamos guardando nuestras referencias. En investigación cualitativa trabajamos con el formato APA, por tanto, habría que formatear todas esas referencias dentro del gestor a formato APA, rellenar los campos pertinentes y revisar manualmente esas referencias. Esta sería la tercera etapa. Exportar, una vez organizados y trabajados los documentos dentro del gestor, vamos al gestor y seleccionamos exportar formato RIS y creamos un archivo con los metadatos y con los documentos PDF también. Porque MassQDA va a poder importarlos, tanto los metadatos como los documentos en PDF, ¿de acuerdo? Y ya podemos analizarlos con MassQDA. Ya están disponibles para leerlos, anotarlos con memos, crear códigos, etiquetarlos. Ya tenemos el trabajo listo para trabajarlo. ¿Pero qué ha hecho el proceso de importación? Ha codificado automáticamente los campos de los metadatos del gestor bibliográfico. Título, autores, fecha, tipo de publicación, el resumen, las palabras clave, todo eso ha creado códigos que luego nos van a permitir recuperar la información. ¿De acuerdo? Este sería el cuarto paso. Cada vez tenemos que trabajar más nosotros, tenemos que trabajar en combinación los sistemas automáticos del programa MassQDA con nuestra propia intervención también. No nos va a librar nadie. Buenas tardes, María de Lenar. No nos va a librar nadie de que intervengamos en ese proceso de evaluación de la calidad de los documentos que se van a incorporar a nuestra investigación. ¿De acuerdo? Podemos, cada documento, crearle un memo del documento, memo vinculado a ese documento, en el que introduzcamos una pequeña ficha técnica sobre los parámetros del documento. En qué sentido es pertinente para nuestra investigación, qué conclusión es la más relevante al respecto del trabajo que estamos haciendo. Vamos añadiendo todos esos memos a los documentos y vamos evaluándolos. Evaluar, en cierta forma, quiere decir descartar. En un primer momento, al buscar en la base de datos especializada, en ERIC, por ejemplo, y tener de los 4 conceptos clave del propósito, converger con 3, pero al no converger el cuarto, se aleja mucho ese documento de los objetos de nuestra investigación. Por tanto, en la evaluación ya lo descartamos, quedaría fuera del análisis bibliográfico que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Tenemos todos los documentos organizados en grupos de documentos, en carpetas, y podemos ver con los memos cómo vamos creando estas fichas vinculadas a cada documento. Este sería el quinto paso, ¿de acuerdo? Bien, pasamos al sexto paso. Aquí es donde trabaja, aquí es donde sería un poco lo novedoso del procedimiento automático manual. Buenas tardes, Joaquín. Y lo que nosotros hacemos es hacer un uso intensivo de la herramienta de búsqueda de textos, búsqueda léxica del programa en el menú análisis, y lo que buscamos serían las palabras clave, por ejemplo, que hay en los artículos o en los documentos que tenemos. Podemos hacer una búsqueda léxica y nos va a recuperar contextos donde aparecen esas palabras. Tenemos aquí el procedimiento. Agrupamos los grupos de documentos, los documentos por grupos, por conceptos y por temáticas dentro de nuestra investigación. Por tanto, cuando hagamos este análisis, en lugar de recuperar los datos para todo el proyecto, para a lo mejor los 100 documentos que podamos tener, recuperaremos por grupos que son más reducidos y el programa va a tardarnos menos tiempo en recuperar la información, ¿de acuerdo? Por tanto, desde la búsqueda léxica, como pueden comprobar aquí, en el panel de resultados tenemos arriba unas opciones para codificar automáticamente los resultados
Podemos ver los resultados en su contexto, ¿de acuerdo? Y podemos ir creando paráfrasis de esos resultados. Parafrasear es decir con nuestras propias palabras la idea o palabras de otros autores. Por tanto, gran parte de un artículo académico o de un capítulo teórico de una investigación serán paráfrasis de las palabras que hay en las obras de otros autores. Por tanto, al tener el programa MassQDA una herramienta específica para las paráfrasis, nos permite sobre el mismo proceso codificar automáticamente e ir al mismo tiempo creando paráfrasis. Creamos una paráfrasis y es una circularidad. Volvemos a los resultados de la búsqueda. Y continuamos con otro grupo de documentos, ¿de acuerdo? Es empezar automáticamente, finalizar manualmente. Siempre manualmente quiere decir nosotras y nosotros, como analistas, los que leemos y codificamos o parafraseamos las palabras de los trabajos científicos de otros autores, ¿de acuerdo? Vamos trabajando, vamos codificando, vamos parafraseando todo el material, ¿de acuerdo? Nos sentimos satisfechas y satisfechos porque vemos cómo va creciendo nuestro trabajo. Al concretarlo y al plasmarlo con las paráfrasis, da la impresión de que estamos avanzando hacia la resolución del análisis bibliográfico. ¿Qué ocurre? Estamos codificando, tenemos ideas, tenemos conceptos, pero nos faltan los atributos o las propiedades. Imaginemos que tenemos el objetivo de hacer un marco conceptual para un trabajo de campo futuro y estamos revisando la bibliografía para nutrir nuestro marco conceptual de los desarrollos de otros autores y autoras, ¿de acuerdo? Entonces, hay que buscar las propiedades y entrar al detalle en el análisis de los indicadores y categorías que han manejado otros investigadores en el campo que estemos estudiando. Nosotros lo que hacíamos con el programa MassQDA era, dentro del menú MaxDictio, utilizamos la herramienta combinación de palabras e identificábamos, además de la fase sexta, identificábamos secciones de los documentos que contenían determinadas combinaciones de palabras que nos interesaban, siempre relacionadas con el propósito de la investigación, fase 1. Entonces, estas combinaciones de palabras, el programa, las configurábamos de 3 en 3 o de 3 en 4. ¿Por qué? Porque entendíamos que en lenguaje natural un contenedor de información o de ideas interesantes suele ser la combinación de 3 o 4 palabras. Por ejemplo, un artículo, un sustantivo y un adjetivo. Porque puede ser una combinación interesante. El mar es azul. Esa es una idea concreta. Te habla de un objeto y te habla de un atributo del objeto. Pues en la literatura sucede lo mismo. Los autores... Federica, la herramienta de combinación de palabras se la tiene en el menú MaxDictio de MassQDA. La tiene... Ahora estoy terminando la presentación, voy a practicarlo con el programa mientras tenga disponibilidad, no se preocupen. Está en MaxDictio. Bien, con la combinación de palabras, entonces íbamos de 3 en 3 o de 4 en 4. Ese era el objeto de por qué 3 en 3 o 3 en 4. Con los resultados de la combinación de palabras procedíamos a... también te aparece un listado con los hallazgos. Importante, dentro de los hallazgos pueden hacerse búsquedas. Es decir, si tú has recuperado combinaciones de palabras de 3 en 3, puede ser que hayan combinaciones que no te interesan. Pero si tú entras en la herramienta de búsqueda dentro de combinaciones de palabras, afilas mucho el resultado, ¿de acuerdo? Eso es interesante tenerlo en cuenta porque ahorra mucho trabajo cuando manejamos grandes volúmenes de datos, ¿de acuerdo? Esto sí que es Big Data y no los algoritmos que muchas veces interpretan las cosas un poco relativamente, porque aquí está siempre la persona detrás. Es un gran esfuerzo, pero el programa ayuda. Bien, cuando tenemos los resultados y las búsquedas que hemos hecho dentro de la combinación de palabras, procedemos a codificar el resultado que nos interesa, automáticamente o manualmente, como queramos. Si se codifica automáticamente, luego hay que volver manualmente
a revisarlo. ¿Por qué? Porque estamos buscando los atributos y las propiedades. Y al parafrasear estamos ampliando la colección de paráfrasis que teníamos al principio con nuestras propias palabras, las ideas de otros autores, ¿de acuerdo? De esa forma vamos trabajando, vamos aumentando el conocimiento de todo el material que tenemos disponible, ¿de acuerdo? Y llegamos a la parte casi final, son 9 etapas, vamos por la 8ª. Y llegamos a la parte final y tenemos la maravillosa herramienta de categorización de paráfrasis en MassQDA. Miren un poco el escenario que les he preparado en la diapositiva, mientras bebo un poco de agua. Bien, tenemos por un lado un sistema de códigos que hemos aplicado a esas paráfrasis. Interesante porque el artículo que estábamos haciendo, las partes del artículo hemos creado códigos y subcódigos y los hemos ido aplicando. De esta referencia del autor de este artículo hablaré en la introducción de mi artículo. De este libro, este fragmento viene bien para la discusión de mi artículo. Pero también tenemos todos los documentos organizados, de dónde la fuente, de dónde viene la información. Tenemos el dato original, el segmento parafraseado y tenemos la paráfrasis que hemos ido haciendo en el proceso. Fíjense que yo les he puesto un número delante. Es decir, yo he enumerado en la introducción el orden en el que yo creo que al redactar irán en ese artículo mis paráfrasis. Primero hablaré de una idea, segundo de otra, tercero, cuarto, quinto, hasta 66 que hay en este trabajo concreto. 66 paráfrasis no es mucho, no es tanto, es un artículo de 60, 70, 80, 90, dependiendo del trabajo. Una investigación formal, una tesis doctoral puede tener unas cuantas, un par de cientos de paráfrasis, pero para un artículo probablemente con 60, 70 referencias puede ser más que suficiente. Todo esto lo podemos exportar a Excel para tenerlo con otro formato, aunque yo trabajo muy bien desde esta estructura. Tengo 2 monitores, en uno me pongo esta estructura y en el otro voy escribiendo la narrativa del informe o del artículo. Punto final, lo vamos a integrar todo. Lo integramos todo. Hemos seguido un sistema de códigos acorde al artículo, a la tesis, al informe. Los códigos estos que se muestran aquí, la frecuencia de codificación, son los segmentos que hablan de lo que me interesa y como los tengo organizados por orden, cuando me pongo a escribir solo tengo que copiar todo esto, pegarlo y luego darle una narrativa académica adecuada y unos conectores. He tenido que hacer bien mis paráfrasis. Las paráfrasis están limitadas a 256 caracteres. No podemos escribir todo lo que queramos, ¿de acuerdo? Son píldoras que luego en el informe final se pueden desarrollar y se pueden trabajar, ¿de acuerdo? Vamos a verlo rápidamente porque tengo 2 minutos con el programa. Estas sesiones no nos dan para mucho más. Yo tengo aquí, por ejemplo, mi programa Mendeley. Yo puedo seleccionar pues, unos cuantos documentos en mi Mendeley. Le digo archivo exportar, exportar con formato, atención, RIS, y esto me lo guarda en mi ordenador. Luego me voy a donde tengo el proyecto vacío y le diría datos bibliográficos desde Mendeley, ¿de acuerdo? Me dice que guarde el archivo en formato RIS y que lo seleccione. Pues nada, me voy al archivo que acabo de crear, termino de crear en Mendeley. Importar los adjuntos, PDF, codificar automáticamente, agregar notas si las hubiesen, almacenar los archivos adjuntos en la carpeta externos que utiliza MassQDA para almacenarlo. Con todo esto marcado funcionamos. Le vamos a decirle OK. Y se están importando el trabajo que yo he guardado primero en las fases primeras en Mendeley o en Zotero, Citavi. Y podemos ver cómo tenemos los metadatos, el abstract y aquí debajo en el sistema de documentos tenemos los documentos.
Aquí están las palabras clave de los documentos codificadas, las tenemos aquí, lo ha codificado todo y aquí tenemos unos vínculos que nos van a permitir navegar entre un documento y otro, ¿de acuerdo? Al hacer clic navegamos entre el metadato y lo que es el PDF. Estos cuadros simplemente son un enlace entre unos y otros. Cuando tenemos integrada toda esta información, voy a cambiar muy rápidamente al proyecto que ya tengo con todo el trabajo hecho para finalizar mi intervención y contestar a sus preguntas. Cuando yo tengo toda esa información, como pueden ver, organizada en grupos de documentos, están aquí mis datos, ¿de acuerdo? Pueden ver todo el material. Vamos a ver. Podemos ver aquí, por ejemplo, pues las paráfrasis que tiene este documento. Las tenemos estas tres. Tenemos aquí otro documento. Podemos ver aquí una paráfrasis en su contexto. Pueden ver cómo hemos ido codificando el material. Estos son autocodificaciones, ¿de acuerdo? Hemos ido preparando todo este material, pues, con las paráfrasis y con la información. Estos son libros, entonces de los libros a lo mejor solo hay unos capítulos que me interesan, pero con el procedimiento, como es automático, hemos recuperado la información, ¿de acuerdo? Si nosotros le decimos, activamos este documento y vamos a MaxDictio y le decimos combinaciones de palabras, pues aquí tenemos el ejemplo, solo para el documento activado. Nos va a recuperar, está haciendo la búsqueda, ¿de acuerdo? Y nos va a buscar todas las combinaciones de palabras que hay. Aquí las tenemos organizadas, ¿de acuerdo? Por su frecuencia. Y luego podemos buscar aquí, tenemos la herramienta de búsqueda que les comentaba. La palabra dinero es una investigación sobre el concepto de dinero en educación infantil a los niños de 3 a 5 años. Entonces, desórdenes con las conductas sobre el dinero, hacemos doble clic y tenemos estos resultados. Lógicamente, al haber hecho clic aquí, pueden ver que me está señalando el programa su contexto. Yo puedo leer el párrafo, informarme de lo que dice y codificarlo o ir a la herramienta de análisis, paráfrasis y parafrasear, ¿de acuerdo? Podría parafrasear esta información. Me aparece el campo, escribo mi paráfrasis y el programa las va almacenando todas. Cuando las tenemos todas, pues simplemente con la herramienta categorizar paráfrasis me aparece el escenario que les estaba mostrando previamente y aquí pueden ver toda la información de todas las paráfrasis que tiene el proyecto. Me está señalando el documento que tengo activado, le pido que me muestre todas las paráfrasis y a partir de aquí ya me puedo poner a escribir mi informe de resultados bibliográficos o mi artículo, el marco conceptual, dependiendo del objeto cuál sea de la investigación. También pueden utilizar la herramienta de la matriz de paráfrasis, ¿de acuerdo? Eligen los documentos que quieran, ¿de acuerdo? Y la herramienta, la matriz, lo que nos va a combinar es en una vista a mostrar las paráfrasis que hemos hecho en 2 o más documentos y podemos comparar el mismo concepto explicado por diferentes autores, ¿de acuerdo? Esa sería la interpretación final. Me he comido un poco del tiempo de sus preguntas, lo lamento, pero esta era mi propuesta. Estoy a su disposición para atender cualquier pregunta que tengan a bien hacerme. Giselle, muchas gracias. Un saludo. ¿Alguna pregunta? He ido un poco rápido porque hemos preparado un folleto, un handout con todo esto explicado. ¿Es posible escribir el grupo de palabras que quiere buscar? Sí. Eso es con el análisis, la búsqueda de textos. Si las palabras están
en las palabras clave de los artículos, las puede escribir aquí y buscarlas. Gracias a ti, Marisa. Muchísimas gracias a todos. Como contaba, tenemos el handout con todo esto explicado página a página. Mañana presentaremos el libro un capítulo del libro que se va a salir mañana, lo presentamos en el Congreso, explicando precisamente este procedimiento. El libro está disponible ya gratuitamente por el Congreso, ya lo he visto yo en la editorial de Mascudear. Sí, vamos a hacerlo enseguida. Vamos a ver, en el libro que tenemos aquí, vamos a pedirle que busque dinero en el documento activado, ¿de acuerdo? Y el resultado siempre van a encontrar aquí la opción de codificar automáticamente. Tienen aquí, y aquí ya por defecto les da el nombre que quieren. El paso siguiente es seleccionar la extensión del segmento que tendrá la codificación automática. Y nada, y ya tenemos, siempre aparecen aquí en la combinación de palabras, entonces aparece aquí arriba las funciones de codificar con un código que ya tenemos o con la codificación automática. Muchas gracias a ti, Silvio, siempre muchas gracias a ti. El libro está en inglés, el libro lo hemos hecho en inglés. Es un libro de prácticas con Mascudear, lo tienen en la editorial de aquí, en el Congreso. Si entran en el expositor del Congreso, yo lo he visto ya disponible, lo pueden descargar. Mañana los editores, Stefan Radiker y Michael Gissi, lo van a presentar. Es un libro con, creo que son 10 experiencias de análisis usando Mascudear. Y una de ellas es la nuestra, no está en inglés, no está en castellano, está en inglés. Bueno, pidieron que lo hiciéramos en inglés, pero bueno, los que ya sois habituales de mis sesiones, ya llevamos hablando de este procedimiento hace tiempo. Y nada, esa es la idea. Muchas gracias a ti, Elena. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieran que repita? Muchas gracias a ti, Javier, Violeta. Gracias por asistir. Descárguense si les parece el manual. A ver, está por aquí en el chat, lo han dejado. Y lo tenemos aquí el manual con la explicación de los pasos que hemos seguido, por si a alguien le interesa. El procedimiento. Esto es similar al libro que estábamos comentando, pero en castellano. Es lo más parecido que pueden encontrar, ¿de acuerdo? Con el handout lo tienen disponible. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti. Carla pregunta, si está trabajando con múltiples investigadores con un conjunto de más de 600 referencias, ¿es recomendable manejar proyectos por separado o uno solo que integre todos los registros? Es que son fases diferentes del proyecto. Primero hay que hacer un protocolo de trabajo colaborativo y el responsable del procedimiento lo que hace es distribuir las lecturas entre los equipos. Cada uno trabaja con su copia de Mascudear y luego el responsable integra, fusiona en un proyecto maestro todos los análisis realizados, ¿de acuerdo? Es interesante el protocolo y es interesante que el protocolo integre un procedimiento sistemático como el que acabamos de ver para que todo el mundo vaya siguiendo los mismos pasos. Giselle, sí, era por la mañana aquí en Europa. Van a publicar el handout, lo vas a tener en la página del Congreso y las grabaciones también. O sea que podrás revisar la sesión que tuvimos de grupos focales esta mañana, la vas a tener sin problema. Eso, Carla, simplemente es hacer un documento, un protocolo de trabajo colaborativo y yo no sé si tengo aquí alguno, me queda un minutito, voy a ver si llego para mostrarlo. Vamos a ver, es simplemente, pues aquí tengo yo uno que hicimos para unos clientes, ¿vale? Pues es un documento en el que se recogen las instrucciones para todo el equipo. Algo similar a lo que estamos viendo aquí, pero hay pues, una serie de pasos en los que, pues, dependiendo del proyecto, cada protocolo es específico para una investigación. No hay un documento único para todos, ¿de acuerdo? Muchas gracias a ti, María de Elena. Muchísimas gracias a todos.
terminamos la sesión y ahora nos vamos un poco al catering, a tomarnos un té o un cafè virtuales. Moltes gràcies a tots, Joaquín. Moltes gràcies a tots, muchas gracias. Gracias por asistir al taller y espero que les haya resultado interesante. Ahora nos toca disfrutar del resto del congreso, todavía quedan ponencias y mañana hay unas sesiones muy interesantes de investigación, tanto con investigadores noveles que nos van a mostrar su trabajo, como con estudiantes doctorales, estudiantes que nos van a presentar sus propuestas de trabajos con más cuidado. Les invito a verlas mañana. Muchas gracias, un fuerte saludo desde Alcoy. Chao.